Vascones, Vasconia, pueblo vascón, reino de Pamplona, reino de Navarra. Hombres y mujeres que habitaron un territorio diverso, un reino, una historia, pero sobre todo gentes que forjaron con su esfuerzo el deseo de vivir al amparo de sus costumbres convertidas en ley, siguiendo el orden natural de las cosas. Nuestra historia comienza aquí, en el Pirineo occidental, desde el valle del Deva hasta los confines del viejo Aragón. Roncal, Salazar, Aézcoa, Echo, Ansó, Arán. En estos valles surgieron los primeros jefes tribales. Las primeras defensas se construyeron aquí, en estas inaccesibles peñas calizas. Eran modestos gastelu erigidos sobre reductos rocosos. Desde aquí vigilaban y protegían los angostos pasos pirenaicos. Los vascones hicieron de cada desfiladero una trampa mortal y temible para los poderosos ejércitos que trataban de atravesarlos. Las montañas y sus valles fueron escenarios de la dura lucha de los vascones por sobrevivir, hasta que una batalla cambió el rumbo de su historia. Roncesvalles, 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 Orría, Orreaga. Carlomagno, a su vuelta de Zaragoza sin haber conseguido sus propósitos, destruyó las murallas de Pamplona, la Iruña vascona. Aquello provocó que en los pasos del Pirineo la retaguardia de su ejército fuese aniquilada. Las leyendas recogerán posteriormente la figura de Roldán, sobrino del emperador, y las lágrimas de éste por su muerte. En aquellos años surgió el primer rey conocido de los vascones, Eneco Aritza, que cerca de Isaba fue alzado sobre el pavés real. Había nacido un reino. Eneco creó en la parte meridional una nueva frontera defendida por los primeros castillos. Entre ellos estaba Usue, faro vigilante de las ansias depredadoras de los guerreros extranjeros. Al-Imyari la describió así: Santa María de Usue es la primera de las fortalezas que forma parte del sistema defensivo de Pamplona. Es la que está construida con más solidez y ocupa la posición más elevada. Abd al-Rahman la evitó cuantas veces pudo para llegar a los confines del reino. Iruña, la ciudad vascona por antonomasia. Construida como un majestuoso castillo aprovechando las defensas naturales que le proporcionaba el río Arga, así como las alturas vecinas, con las fortificaciones de Orarregui, Irulegui, Gerga, Ezcaba, Garaño, Echauri, Oro y otras que pasaron al olvido. Fue la ciudad, la urbe fortificada que resistió pero que también cedió ante ataques poderosos. Murallas construidas por Roma, derrumbadas por Carlomagno y reparadas con urgencia para sobrevivir a otros intentos de conquista. Frente a ellas quedó pensativo el último rey visigodo, Rudorico, y 800 años más tarde, también el duque de Alba a las órdenes de Castilla en espera de su rendición. Al occidente, en el corredor del Aráquil, se sitúa lo que hoy es San Miguel de Aralar, acaso la llamada Sagrat Kais por los cronistas musulmanes. Fue iglesia fortaleza y prisión, la cruz y la espada. Sancho Garcés arriesgó su vida por defenderla y Abd al-Rahman la quemó por los 4 costados para provocar una guerra abierta. ¿Cuántas historias encierran sus piedras?
Esos viejos Gaztelu enviaban señales que avanzaban de uno a otro y avisaban de los peligros que acechaban. Toda precaución era poca ante la llegada de incursiones extranjeras. Fogatas, olifantes, campanas, señales conocidas por toda la gente en tiempos de guerra. En el esfuerzo defensivo hubo que superar un escollo, una punta de lanza musulmana en tierra vascona, la fortaleza de Deyo, Monjardín. Sancho Garcés aprovechó la noche y la confianza de sus defensores para sorprenderles con un ataque directo. La lucha fue encarnizada y el sacrificio tal que Sancho pidió que, a su muerte, su cuerpo descansara en el castillo donde sus mejores hombres habían perdido la vida. La caída del poder Banu Qasi en el Valle del Ebro fue fulminante. Cárcar, Lodosa, Villera, Nájera, Calahorra. Poco a poco, la marca de los Banu Qasi retrocedía hasta las puertas de Tudela. Para defenderla, hicieron torres, atalayas sobre las vegas del Ebro que avisaban de la llegada de los hombres de Sancho. El territorio de Navarra avanzaba tan pronto como aparecían nuevos castillos que servían para defenderla. El paso del siglo X al siglo XI convirtió al reino de Pamplona en el más fuerte de los cristianos al sur del Pirineo y a Sancho III el Mayor en su gran rey. Un reino que iba desde el río Garona hasta el Ebro y que abrazaba a buena parte de las tierras pirenaicas. Un reino que habló euskara y que acogió a otras culturas que llegaban por las rutas jacobeas. Caminos a Santiago que avanzaron seguros a la sombra del reino de Pamplona, con la creación de nuevas misiones monacales de la Orden de Cluny y la llegada de maestros lombardos que trabajaban en ellos, en las ciudades y en castillos como Loarre. Sancho III mandó construir esta fortaleza como punta de lanza frente a los árabes que ocupaban Huesca y Zaragoza. Majestuosa, sobre las peñas y dominando las tierras que descendían del Pirineo hasta los mismos límites del Wali de Zaragoza. Sus defensores y tenentes eran naturales de los valles pirenaicos, unidos por costumbres, cultura y lengua común, la cultura éuskara. El reino de Pamplona marcó sus defensas con la misma traza delimitada por sus gentes. A pesar de los siglos transcurridos, la toponimia vasca sigue iluminando la realidad en la que se asentaban las fortificaciones vasconas y los documentos dan fe de ello. En el siglo XIII, en los mercados de Arlanzón, a poca distancia de Burgos, pidieron al rey castellano hablar en vascuence. Por esas fechas, en el mercado de Huesca, se prohibía hablar ese mismo idioma. Podemos perfilar unos límites territoriales que discurrían desde el castillo de Cueto, en la bahía santanderina, hacia el sur, hasta llegar a la extensa llanura de la Bureba. Luego, por la Sierra de la Demanda y el sistema ibérico, llegaban hasta el Moncayo. Desde allí, y salvando el territorio árabe de la zona de Tudela, la marca fronteriza recorría las estribaciones del Pirineo hasta los confines de Huesca. Sin embargo, tras la muerte de Sancho III, el primogénito García sufrió los embates de sus hermanos por el control del territorio hasta que su hermano Fernando lo mató en Atapuerca, en 1054. En tierras de la Bureba se sigue escenificando la muerte del rey García, el de Nájera. Los campos de Atapuerca y Ajés aún recuerdan el eco de aquella batalla con un menhir que recoge la leyenda. Fin de rey don García de Navarra. Batalla de Atapuerca, 1054. Una batalla que marcará el inicio del declive del reino vasco. En 1057, el reino de Pamplona perdió Oña, Trasmiera, Mena y Bureba Occidental, mientras Valpuesta y otros lugares aguantaban los ataques. Algunos tenentes defendieron sus fortalezas valerosamente. Sancho Fortuniones en Pancorbo, Munio Muñoz en Término,
Fortún Ximénez en el castillo de Rodilla y García Ximénez en los montes de Oca. De entre aquellos combates, el más singular ocurrió en Pazuengos. Allí, el tenente navarro Xemén García Torrellos luchó en duelo contra el mejor guerrero del rey de Castilla, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, que a partir de esa victoria sería apodado el Campeador. Las pérdidas continuaron con el asesinato de Sancho IV en el barranco de Peñalén. El vacío de poder trajo la ruina del reino y su reparto entre monarcas castellanos y aragoneses. García Ramírez recuperó el reino de las manos de sus raptores. Sancho el Sabio, cansado de prestar vasallaje a Castilla, trató de recuperar los territorios arrebatados mientras fortalecía las fronteras del reino con nuevos castillos, bastidas y promulgación de fueros, especialmente en las fronteras peligrosas de los confines alaveses. Su sueño se hizo realidad, y el año 1163 recuperó prácticamente los límites que marcaron los vascones siglos atrás. Fue él quien cambió al reino de nombre, de Reino de Pamplona a Reino de Navarra, y fue en tiempos del rey Sabio cuando un documento definió al euskara como lingua navarrorum, es decir, lengua de los navarros. La tranquilidad sería breve para el reino pirenaico. Pocos años más tarde, el nuevo rey de Castilla, Alfonso VIII, avanzó por la llanura de la Bureba en dirección al Pirineo. Algunos castillos, como Malvecín, hicieron frente al invasor, pero el empuje fue tal que Sancho tuvo que refugiarse en el castillo de Leguín, cerca de Urroz. El rey de Navarra entendió que debía proteger aún más sus vulneradas fronteras y creó villas fortificadas como La Guardia, La Braza, Antoñana, Campezo y Vitoria, y castillos inaccesibles en los accesos al reino, como Portilla, Zaitegui, Arlucea, Atauri, Treviño, Aitzorroz, Ausa o Mendicute. Por aquellos años, la Baja Navarra ya formaba parte del reino. Además, el matrimonio entre Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Berenguela, hija de Sancho el Sabio y hermana de Sancho el Fuerte, en mayo de 1191, selló la alianza anglo-navarra. Y se consolidan dentro del reino los territorios navarros de Amicuce, Arberoa y Oztibarre, Garazi, Baigorri y Landibarre, con el nombre de Baja Navarra, tierra de ultrapuertos o tierra de vascos, llamada así hasta el siglo XVIII. Sus castillos defendieron el reino por el norte, Mondarrain, Rocafort, Agramón y las bastidas de Clegans y Don Iván Egaraz y San Juan de Pie de Puerto, encomendada por esas fechas a quien años después defendió valerosa y heroicamente Vitoria del asedio castellano, un hombre llamado Martín Chipía. El hijo del sabio, Sancho el Fuerte, prosiguió con el fortalecimiento del reino creando la tenencia de San Sebastián y fortaleciendo otros castillos importantes como Ereño, Zarragoiti, Guetaria, Mota, Beloaga y Hondarribia. Pero, ingenuo y confiado, como dictó en su memoria Jaime, rey de Aragón, el rey de Navarra no supo contrarrestar el ataque depredador del rey de Castilla. Regueros de soldados atravesaron la puerta natural de Pancorbo y se dirigieron al baluarte defensivo del occidente del reino, Vitoria. Mientras la ciudad aguantaba el asedio, las tropas castellanas fueron conquistando el resto de plazas fuertes y castillos de Guipúzcoa y Araba, salvo algunas fortalezas como Portilla, Toloño, La Guardia, Asa y Treviño, que aguantaron los ataques y mantuvieron el pendón de Navarra en sus almenas. Con 2 iglesias fortaleza y murallas imponentes, Vitoria tenía como tenente al mejor, Martín Chipía. Él ordenaba y alentaba a sus hombres desde las almenas. Fueron 9 largos meses de asedio, varios de ellos pasando hambre y enfermedades. Por orden de su rey, Chipía aceptó la rendición. Cayó Vitoria, y con ella la Navarra occidental.
Se abrió así una herida que todavía no ha podido cicatrizar. Desde entonces, vascones contra vascones, o vascos contra vascos, o navarros contra navarros, que cada cual lo exprese como desee. El rey de Castilla se apoyó en nuevos linajes feudales y en las ventajas que ello reportaba a los jaunchos frente al régimen de tenencias navarro para asentar una frontera antinatural. Robos, asesinatos e incendios se multiplicaron en la muga entre lo que quedó del reino de Navarra y las tierras que quedarían ya hasta hoy bajo dominio castellano. Sus reyes, desde Burgos, alentaron los ataques para desestabilizar a lo que quedaba del reino. A mediados del siglo XV, Castilla volvía a usurpar territorio a Navarra. La Sonsierra luchó con valentía. La Bastida de la Guardia aguantó un asedio de 7 meses. El castillo de Asa vio morir a su alcalde, Juan Ualde, sustituido en plena batalla por su hijo. Las fortalezas de Toloño, Toro, Herrera, Bernedo y Buradón fueron conquistadas y destruidas por el ocupante. El cerco y acoso sobre el reino se hacía cada vez más estrecho, y en 1460 Castilla conquistó esa parte de Navarra. Viana pasaba a convertirse en la primera defensa al occidente del reino. 21 de julio de 1512. El ejército de Fernando el Católico invade el reino de Navarra por Olazabutía en dirección a la capital. Un buen número de navarros beamonteses, seguidores del conde de Lerín, así como alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos, forman parte de las tropas castellanas. El corredor del Aráquil es vigilado desde sus alturas por un puñado de roncaleses, tal y como lo hicieron sus antepasados vascones ante las incursiones godas, francas y árabes. La promesa al rey de Navarra tiene más fuerza que el temor a enfrentarse a lo imposible. En un acto épico o suicida, saltan desde las peñas de Osquía a la vista de los generales de Castilla. Son derrotados. Los conquistadores han abierto la puerta hacia Pamplona. La capital se rindió y otras ciudades y villas siguieron su ejemplo. Tudela, por el contrario, cerró sus puertas y se preparó para la defensa. Ese desafío al poder del rey católico les costaría a los tudelanos la destrucción de su fortaleza. No dejaron piedra sobre piedra. Hubo varios intentos de liberar el reino, pero sin éxito. Las Cortes, a pesar del control castellano, tuvieron fuerzas para protestar contra la barbarie de Cisneros, que ordenó demoler o desmochar los castillos navarros que quedaban en pie. No consiguieron paralizar la destrucción. En un último esfuerzo por recuperar el reino, en 1521, las tropas navarro-gasconas del legítimo rey de Navarra, Juan de Albret, logran expulsar al invasor entre el repique de campanas de los pueblos. El sueño durará apenas 2 meses. 30 de junio de 1521. Campas de Noain y Esquíroz. Un ejército franco-navarro se enfrenta a las tropas castellanas que le superan ampliamente en número. La derrota dejó un reguero de muertos y la frustración de quienes soñaban con volver a ser independientes. Un año después, en 1522, algunos supervivientes de Noain tomaron el castillo de Amaiur. Volvieron a izar la bandera de Navarra. En sus muros, 200 hombres dispuestos a luchar hasta la muerte en defensa de la independencia de Navarra. Fueron derrotados por las tropas del virrey conde de Miranda, que concentró a un ejército de 10.000 soldados que rodearon el castillo. Tomada la fortaleza, los defensores pagaron muy cara su resistencia. Jaime Vélaz y su hijo Luis, tras ser arrestados, fueron asesinados en la prisión de San Nicolás de Pamplona. Pobre final para nuestra historia y nuestro presente, que olvida la lucha anónima de nuestros antepasados y los símbolos que lo representaron. La Navarra peninsular fue conquistada en 1512 y en 1620 Luis XII ponía fin al reino pirenaico
con el decreto de la Unión. Las almenas se destruyeron, las torres se volaron, los expolios fueron alentados por los virreyes y la Iglesia, que tuvo en sus restos una cantera gratuita para sus templos. Más de 100 castillos, ocultos sus restos entre la vegetación del olvido. Pero aún sigue oyéndose en los ecos del Pirineo la historia del reino independiente de los vascones, Navarra. Estamos con Pello Monteano en su casa, que nos ha invitado, me ha invitado. Y bueno, vamos a hablar de su libro, de la Guerra de Navarra, 1512-1529. Es un libro que hay que decir que tiene una perspectiva, diría diferente, porque es una perspectiva basada en las fuentes primarias, en la documentación. Es así, te has centrado en todos los archivos que has podido visitar, tanto en Simancas como incluso en Chicago. Se ha hablado que has llegado hasta allá. Buscar la verdad, un poco de esa documentación y una perspectiva pues desde tu visión. O sea, para nada en un aspecto visual de la política o centrada en un elemento, no, sino que ha sido simplemente a decir, es un libro de historia, vamos a hablar de la conquista de Navarra, que cada uno tome su opinión. Y por eso, entonces, vamos a hacerte unas preguntas a ver cómo sales de esta, ¿no? Muy bien. A ver. En la presentación de la Guerra de Navarra, deja que cada lector, tras leer el libro, se forme su opinión sobre lo que ocurrió. Pero usted en el título ya se inclina por la palabra conquista. Bueno, yo creo que es la obligación del historiador. Es decir, nosotros analizamos la documentación, conocemos, se supone, la época y adelantamos una serie de conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? Yo dejo clara mi postura, solo que la justifico y aspiro a que el lector la comparta, pero dándole los elementos de forma tan objetiva que puede que él se haga otra idea, ¿no? Y esa es un poco la idea del libro, es aportar información, pero claro, yo le tengo que poner una estructura, y esa estructura parte de un análisis que yo he hecho, con mis conocimientos y con mi experiencia, ¿no? Señalas que en la conquista de Navarra se utilizó la Iglesia como excusa para justificar la invasión. Creo que eso no es nada nuevo, ¿eh? El tema de las bulas trajo ya una gran polémica en unos momentos en que la religión tenía un peso social mucho mayor que el que tiene hoy en día. Yo no lo he podido obviar, pero sí lo he querido reducir a su peso real, ¿no? Y en ese sentido, pues, en esta época tiene una gran importancia el hecho de que Fernando el Católico venga
respaldado por una bula papal, con todo el poder temporal y espiritual que en ese momento tenía el papado, pero por otro lado pone sobre la mesa el libro que deberíamos valorar seriamente qué impacto real tuvo eso en la sociedad de Navarra. Tenemos noticias que en eso sí es una aportación del libro, que la lectura de la bula que se hace en algunas localidades navarras no causó ningún efecto. El mismo Mariscal no veía por ningún lado en la primera bula donde se excomulgaba a los reyes de Navarra, era lo suficientemente ambigua, ¿no? Por lo tanto sí, tuvo un papel, pero más en el terreno jurídico, en el sentido de que fue el único argumento legal, jurídico, en el que Fernando de Aragón justificó o respaldó la invasión de un reino teóricamente neutral. Otro de los asuntos que justificas en tu libro es que se trató de una conquista española y no castellana, superando la tesis de quienes afirman que solo se puede hablar de España tras la conquista de Navarra. ¿En qué te basas? Bueno, me baso en que ese punto de vista es muy respetable, pero no deja de ser un presentismo, es decir, lo que digo, teológico, es decir, es como si Navarra estuviera destinada de su origen a formar parte de España, y ese es un resultado histórico, pero podría haber sido cualquier otro. No hay una predestinación en ese sentido. Yo defiendo fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque de puertas para afuera al rey Fernando de Aragón, al ejército, se le conoce ya con el nombre de España. Sí. Aún tiene gran contenido geográfico, como lo tiene Francia también. No son las naciones que hemos conocido nosotros, pero son los primeros pasos de esas naciones. Y en ese sentido no veía ninguna razón por qué ese ejército que invade Navarra, que tiene la misma composición exacta que el que está luchando en Nápoles, en Milán, o que en ese momento está conquistando el Imperio Azteca, en unos sitios se llama ejército castellano y en otro ejército español. Claro. Y en ese sentido, la misma tesis del libro, que defiende que la verdadera conquista, lo que se puede considerar las raíces de la dominación española, no son las del año 12, sino las del año 21. Y en ese momento hay un monarca que ya no es un monarca solo de Castilla y de Aragón, es incluso emperador, y puede decirse que ya se está hablando del imperio español de España. Y en ese sentido yo creo que el calificativo de español y no de castellano-aragonés pues está justificado. Y respecto a si España se forma o no con Navarra, yo creo que es también una distorsión. España en su germen está ya asentado sin que Navarra forma parte de él. Se descubre América con todo lo que eso abrió, se consolidan las bases del Imperio Español y Navarra no está hasta la década de los 30 prácticamente, y de una forma además muy esquelética, ¿no? Por lo tanto yo creo que es más una agregación de Navarra a España que un elemento más de esa España, ¿no? Los reyes de Navarra trataron de mantener su neutralidad negociando tanto en España como en Francia. ¿Crees que la conquista fue consecuencia de aquellas negociaciones? Bueno, había que ver que los reyes de Navarra estaban en no solamente por Navarra, sino por todos sus dominios, en una difícil situación histórica. Es decir, se están consolidando lo que van a ser los grandes poderes europeos, unas monarquías de tipo autoritario, unos estados ya modernos, y ellos están en medio. Además, teniendo en cuenta que estos estados, estos reinos, estas monarquías semiabsolutas, van a tender a tener barreras geográficas muy definidas, ya sea el río Rin o ya sean los Alpes o los Pirineos, pues la situación es incómoda. Es decir, parecía como que había que elegir órbita de influencia. Y ellos pues intentaron esa dificilísima disyuntiva histórica, donde lo que convenía a parte de sus territorios no convenía a los otros y viceversa, pues hicieron lo que pudieron. Apostaron por el que en principio parecía el poder más sólido de Europa, así había salido del siglo XV, pero resulta que era el siglo de lo que iba a ser el siglo de España. Eso es fácil decirlo ahora, había que decirlo en ese momento. Tras la batalla de Noailles se sucedieron varios levantamientos. En otras circunstancias políticas menos desfavorables en el contexto europeo, ¿hubiera sido posible la supervivencia de Navarra como país europeo? Bueno, las sublevaciones sobre todo se han trabajado poco. Parece, cuando uno lee un libro de historia, parece que por aquí campan dos ejércitos modernos que se pegan en Noailles y punto. El libro lo que aporta es que efectivamente hay una serie de levantamientos populares que es de lo poco
que una Navarra de 125.000, 150.000 habitantes podía hacer frente a una Francia de 15 millones o una España de 7 u 8, pero que muestra hasta qué punto, sobre todo el año 21, la oposición antiespañola fue, yo creo que ampliamente mayoritaria. Es decir, cuando Asparrós llega, en una primera fase llega a ciudades que ya se han levantado. No, su ejército simplemente las ocupa, o si las ocupa. Es decir, previamente, cuando Asparrós está en Burguete, en Aurís-Burguete, pues se levanta Sangüesa, poco después se levanta Pamplona, poco después lo hará Estella. Tafalla, salvo la fortaleza, está en manos ya de su alcalde, que recibe a Pedro de Navarra y le abre las puertas de lo que es la villa. Por lo tanto, en los estados previos muestra que efectivamente el año 21 gozó del favor de la mayoría de la población. Posteriormente se producen otros levantamientos, sobre todo en la zona de Baja Navarra. Pero yo creo que el periodo 21-25, con una represión bastante dura, con una malograda reinserción de gran parte de lo que ha sido el legitimismo, pues marca diferencias y prácticamente la zona más inestable se traslada al otro lado de los Pirineos, muchas veces por razones estratégicas. Relatas en tu libro que fueron los beamonteses los que propusieron a la corona española que dentro de la nueva realidad política navarra recuperara los territorios de Álava, el Duranguesado, Guipúzcoa y La Rioja. ¿Se trata de una paradoja o tiene que ver con el deseo plasmado en otras ocasiones anteriores? Bueno, eso es un tema de los muchos que habrá en el libro y que habrá que estudiar. Yo solo constato que en el memorial que dos líderes, podemos decir beamonteses del momento, que son el fiscal Julián Oscariz y el capitán Miguel de Dona María, llevan a Bruselas y plantean de una forma que yo no he conocido hasta ahora, claramente, a veces un poco como globo sonda, a ver por dónde nos sale este monarca que poco sabe de España, pues igual cuela, pero sí, plantean claramente esa vuelta a la Navarra de los límites del siglo XIII, de principios del siglo XIII. Eso muestra dos cosas. Por un lado, que a pesar de que Navarra carece de una cronística, pues como puede tener Castilla, idealizada, que va a los orígenes y que la gente conoce, la invasión musulmana, etcétera, al margen de que Navarra carezca de eso, pues en la memoria colectiva Navarra sabía que 3 siglos antes todos esos territorios eran Navarra. Eso es importante, porque no tenemos muchas crónicas y yo creo que la del Príncipe de Viana o de García de Roncesvalles no mencionan muy explícitamente este tema, ¿no? Y por otro lado, pues es una formulación que quienes han salido con peor fama del periodo de conquista, que son los beamonteses, pues lo hagan y lo formulen de una forma clara, que yo no he visto, por ejemplo, como programa político en el partido agramontés. Posteriormente se hace algo parecido, pero estamos hablando ya de 1540, 1550, por parte también de los beamonteses y los agramonteses. Pero hasta entonces todo se había limitado a la Sonsierra, que sí había memoria de que se había perdido pues 50 años antes. Pero esa formulación, que ya digo que tampoco es que insistan mucho, pero lo lanzan al emperador para que sepa que todos esos territorios fueron Navarra y que ahora, estando bajo una misma corona, podía volver Navarra a esos límites del pasado, ¿no? Repite con bastante insistencia desde ámbitos diferentes que no se puede trasladar al pasado los esquemas actuales. Algo que cogido al pie de la letra parece evidente, como también lo es que se pueda formular la aseveración de otras diferentes maneras, ya que parece claro que se dice con la intención de concluir que Navarra carecía de una conciencia suficiente como para asignarle una entidad política consistente. Sin embargo, nadie pone en cuestión que Castilla y León sí la tenía como para llegar hasta hoy, digámoslo así, de forma natural. Los navarros que lucharon contra la invasión española no tenían una conciencia de ser otro país diferente a españoles y franceses. Sí, claro que lo tenían. Es decir, cuando tú analizas los acontecimientos, más propiamente navarros, vamos a decir, donde no hay la interferencia de tropas de otras zonas, de otros territorios, como puede ser la rebelión de Estella en octubre de 1512, pues ellos gritan viva el rey Don Juan, Navarra, Navarra. Cuando el asalto de la batalla del 27 de noviembre de 1512, pues lo dice Correa,
Pues ellos dictaban Francia, Navarra, Alemania, nosotros Castilla, España. Y cuando en Sangüesa entran por la puerta de Jaca arrastrando los estandartes de Castilla, luego las flechas, como dicen ellos, pues van gritando también Enrich, Navarra, Navarra. Es decir, sí que hay una identidad con el reino. El tema es que esa identidad no es como nosotros la tenemos, a una entidad más bien abstracta, ¿no? Como con vida propia. Ellos tienen esa adscripción a Navarra, pero muy con una imagen visual muy personal, que es su rey, y su rey a través de su linaje. Cuando entran y quitan Navarra también dicen Lusa, Lusa, Enrich, Enrich. Sí, y me acuerdo yo un documento en el Archivo General de Contos, que era un registro que pagaban a un hombre porque había hecho una especie de lucha por su rey. De la época de Carlos II. Eso es. Malo. Que no sé si era en Zaragoza, no me acuerdo el sitio. La Rioja, yo creo. O La Rioja, que bueno, pues insultaron al rey y él lo defendió con capa de espada, mató a quien le ofendió y luego fue pues recompensado, ¿no? Es un poco eso lo que comentas, ¿no? Esa fidelidad, ¿no? Sí, porque a veces yo no digo que historia es lo que pasó. Sabemos muy bien que la historia no es lo que pasó, sino la visión que desde el presente tenemos de lo que pasó. Es decir, nosotros vamos a los hechos del pasado, pero somos selectivos, desde los intereses del presente, desde nuestra visión. Por lo tanto, el presente siempre influye en nuestra visión del pasado, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que en este momento nuestras identidades han pasado por unas fases que nos hemos dado cuenta, que es pues el siglo XVIII y el siglo XIX, que será necesario para tener una identidad de tipo moderno, fundamentalmente que la Revolución Francesa cree la figura del ciudadano, es decir, sin una vinculación a un ente abstracto que es la nación, sin intermedios, sin el señor feudal, sin el gran noble, y por otro lado hace falta que el romanticismo pues cree la noción de pueblo, es decir, ese Volksgeist que hablaba Hegel, ¿no? de un espíritu de un pueblo. Sin esos dos elementos no podemos llegar a una identidad de tipo nacional moderno. Y esta gente, cuando lo ves, pues y eso es también algo que habría que estudiar, tienen unos ámbitos de referencia identitaria muy pequeños, de muy corto recorrido. Tienen un gran apego a la localidad. Es decir, no conocen a gente que vive, bueno, en una Navarra tan pequeña de 150.000 habitantes, no conocen gente que vive en otras zonas, de no ser mercaderes o cosas de estas, ¿no? Entonces, el ámbito identitario es muy local todavía. Eso no quita para que ellos tengan una noción de Navarra, pero a través de una lealtad a la figura del rey, que en este caso se ha prestado o bien por el lado del linaje o bien por el lado del juramento que prestan las localidades o los cabezas de merindad en nombre de todos, ¿no? Te iba a preguntar, fuera ya un poco de guión, el pueblo, ¿cómo afectó el estrato más bajo a la conquista? Porque hablamos siempre, tendemos a hablar de mariscales, de nobles, de personajes ilustres, un poco del día a día de la historia de Navarra, pero ¿cómo afectó al pueblo? ¿Cómo afectó a la persona que trabajaba en un molino? ¿Cómo afectó a una persona que trabajaba en el campo? Ya. ¿Eso tenemos algún tipo de información? Se le ve poco a esa gente. Es una pregunta que me he hecho, porque yo creo que es una distorsión que introducen un poco las fuentes también. Claro, como estamos conociendo a través de esos procesos, ¿quién en este momento tiene capacidad económica y suficiente entidad política para plantear procesos? La nobleza. Entonces la nobleza, independientemente de que en el terreno militar eran profesionales de la guerra, tuviera cierto protagonismo, pues aparece un poco sobredimensionada, porque se les confiscan los bienes, porque hay procesos judiciales para hacer eso. Al pobre desgraciado que tenía poco que confiscar, se le ve muy raramente. Entonces, si por ejemplo yo he hecho un estudio de unas 350 personas que aparecen siempre excluidas de los perdones por su activismo, que es lo que te puede dar una cara a lo que es el legitimismo hacia 1522-24. No conocemos muy bien, o raramente conocemos muy bien, un poco antes, ¿no? Y entonces ahí ves que efectivamente, a pesar de que el protagonismo político-judicial corresponde a la nobleza y a altos funcionarios, que muchas veces son ennoblecidos, también son palacianos y cosas de estas, pues numéricamente son el bajo pueblo. Y entonces ves gente que son campesinos jornaleros, sin propiedad, que se ven
involucrados en procesos que se les corta un pie, que lo han perdido todo, pero que asoman muy poco en la documentación y que son la mayoría, ¿no? Habría que ver cuál es el mecanismo por el cual esa gente del pueblo bajo termina en esa militancia política, si es a través precisamente de esa vinculación con estratos superiores de palacianos y nobles, que también podría ser, pero en la ribera sobre todo parece que el mecanismo más va por las comunidades municipales, urbanas. No hay tal protagonismo como en la montaña de las redes de los linajes, ¿no? Eso es. Pero siempre ha existido alguna impronta, ¿no? O sea, me refiero que en algunos puntos sí que existía esa vinculación con el Reino de Navarra en los estratos más bajos. Hemos hablado alguna vez, hablamos en el despacho de roncaleses y characencos. Sí, porque son unas vinculaciones que se saltan la nobleza, pero son vinculaciones comunales. Es decir, los tres valles belicosos, que habría que ver por qué son tan belicosos, puede ser también una consecuencia de su actividad ganadera, movilidad, largas temporadas sin tener que producir, es decir, no se dedican a la agricultura y tal, y puede ser que la gente joven pues se dedique a prestar sus servicios de armas, ¿no? Los ves mucho en las guerras de la década del 40 del siglo XV. Estás viendo cuando se produce la guerra navarro-castellana de 1444, ves que la escolta del rey y las guardias personales de los monarcas son roncaleses, azqueones y salacincos, ballesteros fundamentalmente, infantes con ballesta, ¿no? Y por esa vía esos valles se ennoblecen y van cogiendo una identidad comunal, que no necesitan la nobleza para eso, ¿no? O sea, que esa fidelidad del roncalés es a través del valle, que además están ya en un proceso de ennoblecimiento de hidalguía un poco universal, ¿no? O sea, son hidalgos todos, no necesitan palacianos. El tema cultural, ¿qué hablaban los navarros en el siglo XVI? Pues yo cada vez estoy más convencido de que la lengua hegemónica era el euskera, sin duda. Y tenemos la fortuna de que tenemos datos cualitativos, es decir, detalles, pero también tenemos cuantitativos, es decir, tanto la predicación de la bula de los cautivos, de redención de los cautivos, en la que Navarra se divide en una especie de contrato entre la vascongada y la romanzada a efectos de predicación, y luego otro documento de 1587 que se conserva en Vitoria, donde también un poco fuera de contexto, pues se agrupan las localidades navarras dependiendo si es la tierra vascongada o la romanzada, pues permite, y luego claro, el censo, esa especie de censo de casas que tenemos en 1514, que precisamente lo ordena realizar la nueva administración pro-castellana y que la realiza el señor de Góngora. Pero cruzando todo eso, te das cuenta de que más del 80% de la población en este momento vive en lo que se denomina zona vascongada, y que donde, sin ser la lengua exclusiva, pues el euskera es la hegemónica. Y luego tenemos una serie de procesos judiciales que yo creo que demuestran, que es la prueba de que los escribanos y secretarios de los tribunales navarros que nos han legado esa documentación son los primeros y mejores traductores del euskera, que hacen unas traducciones tan generales y sistemáticas que ni lo dicen, Y en ese sentido ahí, bueno, pues tenemos procesos en los que da la casualidad de que cuando el escribano y el juez es castellano, y he de recordar que la introducción de jueces castellanos es una consecuencia de la conquista, pues tienen que recurrir a intérpretes. Y esas personas que son interrogadas por intérpretes para los jueces castellanos, cuando testifican al año siguiente siendo jueces y escribanos navarros, no se dice nada respecto a la cuestión idiomática. Se le traduce literalmente. Se da la casualidad de que la documentación medieval navarra es de las más ricas de Europa, por los que estamos en condiciones de conocer mejor nuestra realidad de entonces, que muchos otros países que conocen muy bien las suyas. La documentación que tenemos en Navarra es de las más ricas de Europa. En el Archivo General de Navarra tenemos documentos y mancas, tenemos información como para completar el libro real de la historia de la conquista de Navarra. ¿Por qué hay tantas opiniones contrariadas sobre esto? Bueno, tenemos la documentación, pero hay que buscarla. Una gran sorpresa yo cuando planteo la estrategia de la investigación, teniendo en cuenta que es un tema pues mañido, vamos a decir, bastante trillado desde Boissonnier,
y que después todo lo que era el movimiento de Éuskaro, Campión, o Miguel de Orreaga, buscaron mucho la información, pues me planteo, dice, bueno, pues hay que salir fuera, a ver qué hay por ahí, hay que ir a más a Simancas. La época de los primeros años del imperio de Carlos V está muy desordenada, da sorpresas, eso es una parte bonita de la investigación también, y también pues hay que ir a Barcelona, al archivo de la Corona de Aragón, a ver esos años. Al fin y al cabo, Fernando el Católico entra aquí como gobernador de Castilla, pero él es rey de Aragón, y su gran camarilla de secretarios son aragoneses también. Bueno, pues hay que ir allá, y también hay información en París, para ver, sobre todo, porque en el siglo XVI ya existe el libro de memorias de personajes que cuentan sus andanzas pues, en las guerras de Italia y tal. Pues para ver libros que se escriben en 1520 y 1530, es decir, gente que lo escribe de primera mano, ¿no? Entonces sales fuera y ves que hay mucho que trillar, ¿eh? Ahí, hombre, no vas a encontrar informes un diario de operaciones, eso no lo va a ver. Pero la contabilidad, por ejemplo, castellana, de la Contaduría del Sueldo, pues informa bien de los movimientos del ejército castellano, que tú puedes darle la vuelta y relatarlos desde la perspectiva de cómo lo verían los navarros de los últimos años. Boissanet pues le dio una perspectiva franco-bearnesa, trabaja muy bien los antecedentes, es decir, llega el año 21, para él la conquista termina prácticamente en Noain, cuando bueno, el libro que yo presento plantea precisamente que bueno, las cosas aún... ese mismo otoño la tortilla podía haber dado la vuelta tranquilamente, O sea, el 21 Noain no acaba con todo, ni mucho menos, Define cosas, pero no acaba con todo. Entonces, esa información hay que renovarla, ampliarla. Es muy costoso, hay que salir fuera, hay que revisar tipologías documentales que no atraían a los estudiosos del siglo XIX y del XX, pues porque son historia cuantitativa, contabilidad pura y dura, ellos van a los memoriales, ellos van a ese tipo de documentos, ¿no? Testamentos, y eso se encuentra sobre todo en Simancas, eso está claro. La Corona de Aragón ha perdido por las francesadas mucha documentación, ya de forma irremediable. La Revolución Francesa acabó con muchísima documentación que existiría por el otro lado francés. Es decir, la verdad es que el bando de los perdidos es un poco opaco a nivel de documentación, nos ha quedado muy poco, tal vez por razones históricas, porque durante las guerras de religión y sobre todo la Revolución Francesa acabó con muchos archivos de este lado, ¿no? Y por otro lado está la fuente que yo creo que ha sido una de las grandes revelaciones, que es que en Navarra hay mucha información sobre qué hicieron los navarros de esta época, a pesar de que una de las consecuencias del perdón de Ondarribia fue la destrucción de todos esos macroprocesos que se abrieron a los que luego fueron perdonados. Y el emperador dice que se rasguen y se destruyan esos procesos. Y algunos linajes ya se encargaron de que eso se hiciera, de esos y de otros colaterales, porque al fin y al cabo luego es apuntarse al carro del vencedor, es decir, 2 generaciones más allá, nadie quería admitir que sus antepasados, ya Remiro de la Piscina se le ve claramente que quiere remozar un poco la deslealtad de los agramonteses hacia el emperador, que es en ese momento el poder triunfante, ¿no? Quiero decir que esa información que hay de qué hicieron los navarros está muy escondida. A veces son golpes de suerte las que las encuentras. Conocemos la batalla de Cegarrain, por ejemplo, pues porque en un proceso sobre un molino de Roz, que no tiene nada que ver, desde 1533, pues una de las formas de desacreditar a un testigo es aludir a su pasado belicoso. Y él cuenta pues que sí, que estuvo ahí. Y conocemos qué ocurrió en el motín de Sangüesa, porque en uno de los procesos que no tiene nada que ver, en su última página tiene como guardatapa para proteger el resto de la documentación la carta que Pedro de Castro mandó al virrey, relatándole al día siguiente lo que había pasado en Sangüesa. Es decir, hay mucha información, mucha nueva, pero hay que buscarla, encontrarla. Y una vez que sepamos qué pasó, que ya es bastante labor, y que yo creo que el libro tiene la virtud de encarrilar un poco, de poner por lo menos la estructura, quedaría aún, y esa es más difícil, y queda mucho para hacer antes del 2012, intentar explicar, al fin y al cabo la historia tiene que explicar, no justificar, pero sí explicar por qué las cosas pasaron como pasaron. Es que tiene que ser el 2012. El 2012 no puede ser una celebración, tiene que ser una conmemoración, es un hecho histórico
de consecuencias en el presente, debatido por la influencia que tiene en el presente. Al fin y al cabo, el estatus político de Navarra se deriva en gran parte de eso, y hay planteamientos políticos que entroncan con esa vía cortada hace 500 años. O sea, tenemos que ponerlo sobre la mesa, no podemos hacer el avestruz. Pero hay que hacerlo un poco intentando entender qué pasó. Y entonces hay que ir con amplitud de miras, es decir, ¿qué pasó? Porque tal vez la situación del presente no tiene tanto que ver con la del siglo XVI como a veces pensamos. En su estructura y su planteamiento puede, pero yo creo que 500 años no han pasado en balde respecto al recorrido político. Y teniendo por legítimos todos los planteamientos, yo no derivaría o no basaría nuestras reivindicaciones del presente en una línea sin solución de continuidad con el pasado. Uno puede defender unos planteamientos hoy sin tener que coger el testigo de no sé qué siglo, porque, como digo, no en balde han pasado 500 años. Luego, en esa labor de comprensión, tenemos que intentar huir un poco del presentismo. En Navarra, en este momento, se le presenta una disyuntiva histórica. Y la eligieron, bueno, los navarros tuvieron que tomar postura. Al final se impusieron los hechos, pero tuvieron que tomar postura. Y en esa postura entraban una serie de condicionantes que nosotros no aceptamos ni adivinar, que es cómo tienen amueblada la cabeza y cuál es su situación del día a día. Tú lo sabes bien, cuando tú estudias los personajes, y no tienen por qué ser grandes hombres, sino te metes en su pellejo. Bueno, es que ellos juegan en un campo que nosotros ni conocemos. De la supervivencia diaria, de qué voy a comer mañana, y en esas circunstancias tampoco da para grandes planteamientos políticos. Entonces, no, yo creo que hay que llegar al 2012 con una mente abierta, intentando ver qué pasó. Al fin y al cabo hay que romper un tabú de siglos, es un tema que no se ha tocado, o que se ha tocado de una forma muy sesgada, justificativa, tanto de un lado como de otro, y sobre todo no ser tan injustos como para sacar a la gente de su tiempo a la hora de juzgarla. Es que yo me quiero meter en la cabeza de, yo qué sé, del conde de Lerín. Sí. Bueno, pues la España por la que ellos tienen que optar en este momento, y el conde de Lerín cambió mucho de opinión, y al final no sabemos si hizo de la necesidad virtud o no, pues la España de ese tiempo no es la España de ahora. Y en ese momento Francia es una monarquía. Si hubo navarros que lo definieron como que había que elegir, que ya no había posibilidades de neutralidad a la andorrana, pues daba más miedo desde el punto de vista de la constitución política, daba más miedo Francia. Francia es en ese momento un país que camina al centralismo político y al autoritarismo regio a marchas forzadas. ¿Cómo resumes el contenido y el propósito del libro? Bueno, el libro se enmarca un poco lo que he dicho hasta ahora. Es decir, yo quiero transmitir, después de esa búsqueda de información, de selección también, he tenido que dejar muchos materiales, pues porque o sobrecargan el libro, porque el libro también ha dedicado tanta importancia a qué contar como al cómo contarlo. Porque a mí lo que me interesa es que llegue al público medio. Que la difusión yo creo que es muy importante. Puedo hacer un libro que desde el punto de vista técnico sea muy académico y universitario, y lo leerán 4, o puedo hacer una labor más divulgativa, todo lo que yo puedo, porque yo también digo mi formación profesional, pero destinada al gran público, que quiera saber qué pasó ahora que lo vamos a conmemorar, ¿no? Entonces, el libro selecciona materiales. Por un lado va a lo que cree que son las líneas fuerza que tuvieron trascendencia, y por otro lado lo ilustra con curiosidades, porque si no sería un tocho. Entonces, el libro cuenta qué pasó, y a veces cuenta qué pasó tanto señalando el proceso como una experiencia personal relacionada con eso. Si hay un periodo de represión política para un sometimiento tipo mental y tal, pues poner lo que le pasó a uno que le perfían por brujo. Lo estructura intentando, bueno, no avanza mucho en de dónde viene el problema, que para eso ya está Boissonnet, y el que lo quiera leer, porque Boissonnet en realidad le dedica a la conquista solo su último capítulo prácticamente, o sea, la última parte del libro, como las cosas que, aunque no quedan zanjadas,
quedaban muy encarriladas, que puede ser el año 29. Entonces, cuenta que de una forma estructurada, ilustrada, para que se pueda leer, si no como una novela, pero sí lo más parecido. Y que el lector, cuando termine, tenga una visión a grandes rasgos de cómo fue el proceso, con unos datos expuestos de una forma que no lo condicionen o lo dirijan, sino que se pueda hacer con una opinión propia. Eso sería, si lo consigo, los objetivos del libro. Ajá. Pues nada, Pello, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado. Esperemos que el libro vaya bien. Hay que decir que la editorial Pamela pues también ha apostado fuerte, y hay que decirlo, hay que comentarlo. Y esperemos que, bueno, que este libro pues abra una nueva línea de investigación que ya se ha abierto, pero bueno, que se continúe, que no se pare aquí, que al fin y al cabo todo es saber la investigación y todo es seguir aprendiendo. Sí, el libro no aspira en modo alguno a ser definitivo, sino abrir un paso. Nos quedan 2 años y, bueno, empujar muchas de las cosas que en el libro se esbozan.